Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. La doctora Carla Lisset García Ramos es ortopedista cirujana de columna, maestra en ciencias, doctorante por la UNAM, labora en el Instituto Nacional de Rehabilitación en el Servicio de Cirugía en Columna. La doctora García hablará sobre factores que influyen en la reducción de la espondilolistesis. Soy la doctora Carla García Ramos, trabajo en el Instituto Nacional de Rehabilitación a cargo del doctor Reyes Sánchez y el doctor Rosales Olivera y con los doctores Zárate Calpófolos y doctor Armando Alpizar. El tema que voy a hablar es factores que influyen en la reducción de la espondilolistesis y agradezco al comité organizador por la invitación. A manera de introducción, hay que recordar que la espondilolistesis es la traslación de la vértebra superior sobre la inferior. Esta provoca cambios en el disco y las articulaciones facetarias, altera los parámetros pélvicos y normalmente es asintomática. Cuando se presentan síntomas, se presenta dolor lumbar con irradiación a miembros pélvicos y marcha claudicante neurogénica. Meyerding la clasificó en 5 tipos de acuerdo al grado de deslizamiento. Del 1 y 2 son las espondilolistesis de bajo grado, que incluyen un deslizamiento del 25% y 50%. El grado 3, 4 y 5 son las espondilolistesis de alto grado. Estas incluyen más del 75%, 100% y más del 100%, que es el grado 5 que llamamos espondiloptosis. Witze las clasificó de acuerdo a su origen en tipo 1 displásica, tipo 2 ísmica, tipo 3 degenerativa, tipo 4 postraumática, tipo 5 patológica y la 6 iatrogénica. Este padecimiento normalmente es benigno y cuando requiere cirugía las metas son descomprimir estructuras neurales, reducir, estabilizar, crear una artrodesis y restablecer el balance sagital. Vamos a hablar primero de la espondilolistesis de bajo grado. No hay un consenso respecto al tratamiento de preferencia. Se habla de la descompresión y la artrodesis, pero esto también tiene ciertas tendencias. En los 90 la descompresión se realizaba en la mayoría de los casos y la artrodesis solamente se realizaba en el 22% de los casos. Para 2005 y entre 2014 las tasas de artrodesis se duplicaron hasta un 44%. Tampoco hay una tendencia de acuerdo a la región. Entre 2011 y 2013 las artrodesis eran el 50% en Suiza y Noruega y hasta un 95% en Estados Unidos, aumentando los costos de las cirugías hasta $10 billones. Aún en la actualidad se sigue sin establecer un tratamiento definitivo. En el 2020 en Las Vegas se hizo un estudio en 114 pacientes que se dividieron en 2 grupos. Se sometieron a consideración de 28 cirujanos de columnas, entre ellos ortopedistas y neurocirujanos, y vieron cuál era el tratamiento preferido entre estos grupos. El 58.8% prefirió la artrodesis y el 0.5% la descompresión sola. El acuerdo que hubo entre todos los cirujanos fue solamente de un 21%. Realmente en la literatura no existe diferencia clínica entre realizar descompresión o artrodesis a 5 años de seguimiento. Sin embargo, se dice que la artrodesis restaura el balance sagital, permite una alineación segmentaria y esto puede ser benéfico para prevenir la enfermedad del segmento adyacente. Para la reducción de bajo grado hay varios pasos que hay que hacer. Primero hay que colocar los tornillos, descomprimir las raíces nerviosas antes de la reducción, liberar las facetas, el ligamento amarillo, retirar el disco tal como se ve en el video, preparar las plataformas y se puede utilizar un objeto romo para hacer un fulcro entre la vértebra inferior y la superior. Las cajas permiten aumentar el área del injerto y esto permite una mejor artrodesis. También aumentan la altura del foramen y esto permite una descompresión de la estructura neural y estabiliza y restaura la lordosis. Otras técnicas que se pueden utilizar es, como se ve en la imagen de la izquierda, la colocación del fulcro, separadores entre las apófisis espinosas o entre los tornillos, como se ven en las imágenes, y existen también
sistemas que ya están establecidos y nos ayudan a reducir la listesis. Ahora vamos a hablar de la espondilolistesis de alto grado. Estas progresan hacia una deformidad importante, no necesariamente correlacionan con la sintomatología, y la espondilolistesis ocurre en el 40 al 66% cuando la espondilolisis es bilateral, pero es poco frecuente en las espondilolisis unilaterales. Aquí se prefiere la artrodesis in situ porque nos da ciertas ventajas, es neurológicamente más seguro que hacer la reducción, es técnicamente más fácil, hay menor tasa de complicaciones, la instrumentación mejora las tasas de fusión, hay menores tasas de desanclaje, y dentro de las desventajas no se restaura la lordosis ni la alineación sagital, hay riesgo de pseudoartrosis, puede progresar la listesis y se requiere fusión de niveles proximales si el deslizamiento supera el grado 2, si el ángulo de deslizamiento es positivo o si las apófisis transversas de L5 son pequeñas, y tampoco toma en cuenta cuestiones cosméticas de grandes deslizamientos. La reducción, en cambio, es neurológicamente más riesgosa que la artrodesis in situ, tiene un 20% de neuropraxia de L5 y demanda apoyo y artrodesis de la columna anterior. No se sugiere en pacientes con calidad ósea pobre o pedículos pequeños, con espacio del disco anquilosado entre L5 y S1 o con patología espinal proximal. También hay que tener en cuenta que los pacientes sufren del estiramiento de la raíz de L5 durante la reducción y esto es lo que causa la neuropraxia. Entonces, en este artículo estuvo publicado como de tener la raíz de L5 acortada, nosotros hacemos este alargamiento hasta llevarla a esta distancia. La NAS hace esta serie de recomendaciones, que el tratamiento quirúrgico con artrodesis brinda mejoría clínica a largo plazo, y esto se tomó como una recomendación B, que la artrodesis posterolateral y 360 mejoran los resultados clínicos, y esto se tomó como una recomendación A, que la artrodesis 360 brinda tasas de fusión más altas que la posterolateral sola, esto también es A, que el ALIF permite descompresión indirecta, como una recomendación C, y que el ALIF y los tornillos percutáneos mejoran los tiempos quirúrgicos y de hospitalización, tomado como una recomendación B. Hay muchas opciones para reducir la espondilolistesis, la técnica de Edwards, de Wald, Harms, de Marchetti y de Gaines, pero hay que tomar en cuenta a nuestro paciente. Les voy a presentar una serie de casos que se operaron en el instituto. Esta es una reducción de espondilolistesis de alto grado. Se hizo un abordaje anterior, entonces como se ve es una espondilolistesis L5-S1, se realizó un abordaje anterior para realizar la reducción y posteriormente se colocaron tornillos posteriores. Esta fue la imagen previa y la postoperatoria. Este es otro caso, se hizo una reducción de espondilolistesis de alto grado solo por abordaje posterior. Es un paciente masculino de 59 años, campesino, que tuvo una caída de 2 metros hacia 6 semanas y empezó con un dolor lumbar crónico agudizado. Si ustedes se fijan, hay un desplazamiento del más del 100% entre L5 y S1 y este se reduce en las radiografías en decúbito. Esta es su resonancia magnética, la tomografía donde se ve la lisis de la pars articular, y este abordaje se hizo totalmente posterior, se hizo una distracción del espacio intersomático. Y si ustedes se fijan, esta es la listesis, están los puntos azules marcados, y cuando se hizo la reducción, este espacio disminuyó. Posteriormente se coloca la caja, que hizo aún mejor la reducción, y finalmente se colocaron los tornillos que nos permitió la reducción completa de la listesis. Y así quedó nuestro paciente antes y después de la cirugía. Este es otro caso, una reducción de espondilolistesis ísmica por elongación de la pars interarticular. Esta es la resonancia magnética. Si se fijan, la pars interarticular es muy larga. Sus radiografías dinámicas, donde aumenta el espacio. Y así fue como quedó, con la colocación de la caja y los tornillos. Entonces, en reducción de espondilolistesis hay que tomar en cuenta el grado, si es de bajo grado, si es de alto grado, el entrenamiento del cirujano y el caso personal del paciente. Es deseable y se puede llevar a cabo con seguridad en la mayoría de los casos la reducción. La reducción final es una suma de maniobras quirúrgicas, recuperación del espacio intersomático, reducción con tornillos y barras y compresión posterior. Reducción anatómica da ventajas mecánicas y mejora las tasas de consolidación. Y el tratamiento quirúrgico del segmento afectado exitoso puede provocar que haya afección de segmentos adyacentes en años posteriores. Entonces, en reducción de espondilolistesis es importante ser agresivo, pero también hay que ser realista. Muchas gracias.